Hola, seas bendecido. Aquí pues entrando al rincón en tu casa y poder tener momentos juntos en el cual podamos buscar al Señor. Hoy quiero iniciar orando, pero quiero que entonemos este canto por un par de minutos, porque es por su misericordia en el cual podemos estar cerca de Él. Escúchalo. Yo tengo entrada al santo lugar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar, Poder estar en tu y presencia. así estar perdido horas y horas, adorándote, Padre, yo quiero entrar, adorar despierta ese anhelo. al santo lugar. Ayúdame, Señor. Ayúdanos. Tú sabes que yo Te amo. amo, Señor. Sobre todas las cosas te amo. Te amo, Padre. Santo eres tú. Háblanos esta Yo noche. sé que por mis Háblanos. propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Por tu sangre. Adorarte, en verdad yo quiero entrar. Adorar Al santo lugar. y así estar perdido Horas y horas. adorándote, yo quiero entrar. Adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Gracias, Padre. Tú sabes que yo quiero Debes adorar al santo lugar. y así estar perdido Horas y horas. adorándote, yo quiero entrar. Adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo Te amo. Aleluya. Qué hermoso. Qué lindo es poderle presentar al Señor estos momentos. Bueno, vamos en este momento a entrar al estudio que nos toca. Como bien viste la invitación y lo que ves en tu pantalla, protocolo sanitario espiritual. Y usted dirá, mire, ya no más noticias del bendito coronavirus. No. Como continuando lo que hemos estado viendo con lo de la estatua de Nabucodonosor, pues, que creo que fue muy edificante. Yo hoy quiero continuar porque en conclusión de todo, el Señor te dice, yo quiero que se guarden, se cuiden, aprendan a velar y que puedan nosotros identificar aquello pues que pueda afectarnos y pueda afectar nuestra comunión con Él, ¿verdad? Y es por esto pues que yo hoy tengo este tema, porque lo que quiero hablarte hoy es si efectivamente
Nos estamos nosotros cuidando con un protocolo sanitario cuando vienen las compras, cuando viene una visita, cuando sales y estás en contacto con otra persona, el distanciamiento pues social que están obligando, el que ya no podemos ver una sonrisa a alguien afuera por la bendita mascarilla. La pregunta es, ¿acaso no debiéramos nosotros de cuidarnos para no contaminarnos con algo y que nos afecte nuestra relación con el Padre? Bueno, esto es lo que vamos a estar hoy aprendiendo, y vamos a entrar pues de lleno a la palabra, porque creo que te va a edificar enormemente, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ¿qué me puede contaminar? Y sabes que la Escritura habla de que el Señor nos quiere a nosotros, mira el término, purificados. Él no quiere que nosotros estemos contaminados. Él no quiere que tu vida espiritual mengüe, sino al contrario, esté encendida continuamente. Entonces, en Nehemías, acuérdese que Nehemías fue aquel copero del rey que, tocado por el Espíritu de Dios y por la necesidad de su pueblo, fue el que vino y logró, con el apoyo del rey, pues ser enviado a Jerusalén y levantar los muros después que se levantó el altar y el recinto de adoración. Y de esta manera, pues prácticamente él culmina. Pero el Señor le dice, sí, qué lindo lo que yo veo físicamente, pero es necesario que hagas cambios. Y es por eso que Él viene y dice en Nehemías 13:30 de esta manera: Señor, así los purifiqué, hablando del sacerdocio, de todo lo extranjero. Mire cómo eso. Cuando usted mira en otras versiones, la palabra purificar también lo utiliza como limpiar. Y yo siento que el purificar o limpiar es tratar de identificar qué es lo que puede, pues de alguna manera, afectar el servicio, como lo dice ahí, y designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio. Si usted lee, por ejemplo, el verso anterior, dice, acuérdate de ellos, Dios mío, y contra los que contaminan el sacerdocio. O sea que él está hablando, hay algo que puede contaminar el sacerdocio, ¿verdad? Y acuérdate del pacto que tú hiciste para los que te aman. Usted dirá, mire, pero yo no soy sacerdote. Ahora yo le quiero decir, si tú has creído en Cristo y le has pedido que Él entre a tu corazón, y has dicho, Señor, haz en mi vida como tú quieres, Él dice que nosotros entramos a un reino de sacerdotes. O sea, nos convierte en reyes y sacerdotes. Entonces, tenemos que cuidar ese ministerio que Él te dio. Y siendo así, cuando uno lee ese verso, dice, entonces, ¿qué es lo extranjero? ¿Verdad? ¿Qué es eso que puede afectar que nos puede afectar o contaminar? ¿Sabe que eso me hace memoria de que aquí él habla, incluso cuando uno lee en los versos anteriores, de ciertas contaminaciones que hubieron en el pueblo de Israel y que ellos tenían que limpiarse de eso. Por ejemplo, en el verso 26, en Nehemías 13, dice, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, hablando de que fue Salomón, un rey que Dios amó, pero fue él el que abrió las puertas para muchas de las contaminaciones. Fue tremendo. Dice que Salomón, él tuvo pues
Él hizo para sí, él dice que la palabra que utilizó, él se anexió con mujeres extranjeras. Y en Primera Reyes, capítulo 18, habla de que él con estas mujeres no solo se casó, sino que trajo los cultos o la adoración que ellas tenían en sus pueblos. Y de esa manera, él, mire, dice que él fue el que trajo el culto a Moloch, ¿verdad? Y usted dice, ¿y quiénes son estos? ¿Y quién es este Moloch? Pues era el que se le presentaban niños. Hay otros dioses, Astoret, Milcom, dice en Primera Reyes 18, cuando uno lo lee, que realmente el rey como la cabeza fue el que trajo la contaminación a ese pueblo. Y ese pues llegó a las generaciones hasta que un momento en que Dios los tuvo que tomar, permitió que fueran tomados cautivos. Y dijo, ustedes van a tener que aprender a ser un pueblo mío hasta que logren sacar todas esas cosas que adquirieron de culturas o ajeno a mi presencia. Entonces, ¿qué es lo extranjero? Y mire porque viendo la escritura, estuve viendo que hay varias cosas que le denomina lo extranjero. Y le denomina extranjero, por ejemplo, a dioses extranjeros. Le denomina a ídolos extranjeros, a altares extranjeros, pueblos o ciudades extranjeros. E inclusive dice a los hijos extranjeros. Entonces, si ya vimos que hay dioses, ídolos, altares, pueblos, hijos, que pueden ser extranjeros, esta palabra extranjero también dice que se puede tomar como una palabra extraño. O sea, son cosas extrañas que uno trae a su vida personal, a su vida espiritual o a la comunión que Dios tiene. Entonces, yo estuve viendo y buscando cosas que menciona la Escritura como cosas extrañas que a veces adquirimos y que definitivamente a Dios no le agrada. Y aunque usted no lo crea, encontré un montón de cosas extrañas. Entonces las clasifiqué porque hay algunas que tienen que ver con nuestra vida diaria, otras con nuestra comunión y otras con la adoración. Entonces las clasifiqué de tal manera que encontramos cosas extrañas en el atrio, cosas extrañas en el lugar santo, en nuestra comunión con el Padre, y cosas extrañas en el lugar santísimo. Y usted va hoy a disfrutar esta enseñanza. Hoy vamos a comenzar con la primera parte, porque usted va a querer amar más al Señor en todo esto. Pero miremos qué cosas extrañas pueden haber en nuestra vida alrededor en el atrio. Y viera que encontré que hay tierra extraña. También hay el hombre extraño, la mujer extraña, lenguas extrañas o la carne extraña. Y estas son cosas extrañas que con uno convive. Entonces por eso le llamé atrio. Pero también en el lugar santo, que es donde tenemos nuestra comunión. Y usted dirá, ¿qué es eso? Atrio, lugar santo y lugar... Entonces, a estas alturas mejor decidí traer aquí donde usted mire en su pantalla. Mire, ahí tenemos el tabernáculo de Moisés. Y hemos enseñado en varios discipulados de que en él encontramos nosotros como ciertos niveles de madurez espiritual. En el atrio dice que es donde están los levitas, todo aquel que conoce al Señor, pero no tienen un rango, no tienen una, pues ellos dirían, tienen una aspiración, pero ellos están felices ahí presentando sacrificios, limpiándose con el lavacro, y dice que esta área está en el patio, bajo el sol. Entonces dice que bajo el sol no hay nada nuevo. O sea que hay muchos que están en el atrio, que dicen, no, yo estoy con Dios, estoy bien, con que Él me dé su sol, feliz, y yo presento mis sacrificios tranquilos, entonces ni Él ni yo, pero yo vivo feliz. Y la verdad el Señor dice, te quedaste corto. Si yo lo que quiero es que entres al lugar santo,
donde puedas degustar del pan, de los panes de la proposición de mi palabra, puedas tener la revelación de la lámpara de 7 brazos, puedas encontrar ahí la revelación de lo que yo quiero para tu vida, de lo que el propósito por el cual tú naciste, y que tú halles que tu vida no es un azar del destino, sino que tú tienes un propósito en Dios, y que puedas encontrar ahí el altar del incienso donde puedas presentar tus oraciones continuamente, incienso que sube al cielo. Y obviamente hay cosas extrañas que pueden afectar esta comunión que tenemos con el Señor. Miren las que encontré. Entonces, en el lugar santo encontré algunas áreas que afectan la comunión. Por ejemplo, incienso extraño. Vid extraña, ¿qué es lo que te da gozo? Aguas extrañas, ¿qué tipo de palabra te refresca? Sarmiento extraño, que es tello y tallos. Y ropa extraña, o sea, cómo te mira la gente, cómo te ves. Y de esta manera, pues también entramos al lugar santísimo. El lugar santísimo es aquel área donde estaba el arca del pacto, con estos querubines cubriendo el propiciatorio, porque dentro de ella pues estaba pues nada menos que las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció, o sea, tuvo vida, y había un maná que es eterno, o sea, maná nunca se, como decimos en Guatemala, nunca se puso chuco, pues. Entonces, el lugar santísimo era donde su presencia caía. Y había ese momento de la adoración perpetua, plena. Nosotros tenemos que aprender a adorarlo a Él. Pero hay cosas extrañas que también afectan nuestra adoración con Él. Entonces encontré algunas cosas extrañas. Miren lo que hay ahí. Hay cosas extrañas que pueden afectar. Fuego extraño. Voces extrañas. Hay culto extraño. Claro. Hay doctrinas extrañas y, por supuesto, que hay que cuidarnos. Por ejemplo, con esto de la doctrina extraña me estaba recordando, no es que la doctrina te salve, porque solo Cristo salva, pero la doctrina, una mala doctrina te puede perder, eso sí es seguro. Entonces, que hay que cuidar. Si sabemos que hay cosas extranjeras que adquirimos, que se pueden adquirir en la vida del creyente, y con eso, o sea, vienen todas esas cosas extrañas que dice el Padre, ¿qué onda? ¿Dónde sacaste eso? Tenemos que cuidar entonces nuestra vida. ¿En qué sentido? Miren miren su pantalla, lo que puse. Su lengua, que es lo que usted confiesa, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sus ojos, que es lo que usted observa. Sus pensamientos. Sus oídos y su corazón. Y usted dirá, ¿y por qué tan rápido todo esto? Porque le estoy hablando de que cada uno de estos temas que vamos a ver, los vamos a ir estudiando poco a poco en los próximos miércoles que nos quedan, para que usted pueda estar inmune a cualquier influencia o cualquier cosa que lo pueda contaminar, y nos preparemos más para ese encuentro glorioso. Y esto le puede servir, pero muy bien, para que usted en su trabajo, con su familia, con sus amigos, ellos cuando encuentran a una persona que está inmune espiritualmente, ¿sabe? Dice que cuando Moisés regresó del monte, de estar con la presencia del Señor, su mirada tenía tal brillo que la gente le decía, ¿pero qué tienes? ¿Qué tienes en tu cara? Y él decía, nada, solo estuve en la presencia del Señor. Bueno, algunos le decían, mejor cúbrenos. Habían otros que seguramente le decían, déjanos ver, porque tú tienes un reflejo de la presencia de Dios. Entonces tenga por seguro que si usted se logra cuidar y logra tener esa, llamémosle, inmunidad, usted se va a acercar más a su presencia, a su naturaleza. Entonces,
va a usted poder dar mejor testimonio para con los suyos, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus relaciones. Y esto Dios se lo toma por justicia. Bueno, entonces hemos estado ahorita aprendiendo de todo lo que nos puede afectar. Entonces vimos que habían cosas que lo extranjero llamaba, cosas que dice, esas cosas que tú adquieres de afuera, que pueden ser perniciosas. Y hoy pues quiero ver entonces entre los diferentes temas que vimos, vamos a ver solo los extranjeros y espero en Dios que nos alcance el tiempo. Entonces, el primero que vimos fue dioses extranjeros. Aleluya. Miren, si algo Dios no quiere competir, es con otro tipo de deidades en la vida del creyente. Es más, Él siempre manifestó en la Escritura que cuando alguien empezaba a tener otro Dios y empezaba a buscar a dos dioses, lo ponía mi padre y él decía no, no y no, pero obviamente uno dice, pero ¿por qué vienen esas influencias? Obviamente el enemigo de nuestras almas, él sabe qué es lo que afecta al padre y él es un imitador, entonces él trata de poner antítesis, así como en los últimos tiempos, cuando venga la gran tribulación, se va a levantar una antítesis de Dios, una antítesis del Hijo y una antítesis del Espíritu Santo a través del Satán, el anticristo y el falso profeta, ¿verdad? Él igual siempre ha tratado de levantar deidades que desvíen la mirada del creyente. Pero mire lo que dice Éxodo 34, verso 12, como lo lee en su pantalla. Dice de esta manera: cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero. Mire, el Padre mismo le dice, mire, si ustedes empiezan a tener otro tipo de dioses, esto va a ser una zancadilla. Va a ser como que si te meten el pie y caigas de bruces. Mejor derriba esos altares, quebranta esos pilares sagrados y corta esos dioses llamados aceras, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso. ¿Sabe que cuando Dios le dijo esto a Moisés, es curioso porque Él se lo mencionó cuando ellos estaban en el desierto, siendo preparados para poder entrar a la tierra prometida? Pero ellos no prendieron 40 años para ser preparados. El Señor tuvo que buscar una generación que haya logrado haber quitado de raíz esas convicciones a dioses ajenos. Y curiosamente, él sabía que cuando ellos iban a introducirse a esta nueva etapa de la tierra, iban a encontrar muchas deidades. Por supuesto. Por eso Jesús decía, no te pido que los saques del mundo, les decía a sus discípulos, sino que los guardes. Entonces el mismo Padre nos dice, yo sé que tú vas a encontrarte con diferentes tipos de cosas, guárdate. Y el otro me sorprende cómo es que Josué, por ejemplo, cuando él ya hubo conquistado, por lo menos la tierra, llamémosle así, él llegó y entró a las áreas de la tierra que Dios le dio a conquistar. Y todavía habían otros reinados, pero él por lo menos lo que él ya le estableció fue a cada tribu diferentes áreas para que ellos pudieran ubicarse. Y dice, cuando en el último libro de Josué, cuando él está prácticamente ya viejo y él está definiendo qué es lo que le conviene a ellos, dice la escritura en Josué 24, ¿qué les dijo?
Así dijo Josué a todo el pueblo: Dios de Israel, el Dios de vuestros padres, habitaron antiguamente al otro lado del río. ¿De qué río está hablando? ¿Verdad? Y esto es cuando cuando Dios le habló a Abraham, que vivía en Taré. O sea que él tuvo que sacar a Abraham de Taré, y lo dividía un río, dice, porque ahí servían a dioses extraños. Léalo en su Biblia, en Josué 24:2. Ahí habían dioses extraños. Entonces dice que él dijo: yo los tuve que sacar de ese lugar. Y después se le dice en el verso 24:15 que tiene en su pantalla: si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a quiénes, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabe que el verso anterior, en el verso 14, él dice que, porque me acuerdo, porque ahí sacamos el término de tener temor a Dios. Entonces, él dice, ahí les enseña que hay que tener temor al Señor para poderle servir íntegramente, para no servirle a otros dioses, ¿verdad? Que estuvieron en Egipto, y así podamos servir al Señor de una forma libremente. Entonces, sigamos ahorita con los otros ídolos extranjeros, los otros extranjeros. Entonces encontramos aquí los ídolos extranjeros, ¿verdad? Entonces, entre estos, usted dirá: mire, pero ¿qué tiene que ver los dioses con los ídolos, o qué tienen que ver con las imágenes? Bueno, todo gira alrededor, porque en Jeremías capítulo 8, verso 19, dice de esta manera: ¿no está el Señor en Sión? ¿No está su Rey en ella? ¿Por qué me han provocado con sus imágenes talladas, con ídolos extranjeros? Por supuesto que hay que cuidarse, ¿verdad? Cuídate de... pues, ¿sabe qué es lo que sucede? Que el pueblo venía y empezaba a tener una deidad y trataba de llevarla siempre. Y esa es una costumbre, una cultura que prácticamente nos persigue. Hay muchas religiones ahí que tratan de que uno pueda tener participación de la religión llevando la imagen de alguna de sus divinidades o de lo que ellos adoran. E inclusive en muchas religiones dicen: no, pon eso a la entrada de la casa o en un lugar donde tú, cuando lo voltees tu mirada y lo veas, digas: mi casa está protegida. Realmente esto no le agrada a mi Señor. Mire, una de las ídolos que menciona la Escritura y me impresiona de cómo es que fue el pueblo, liberado, fue con lo que hizo un rey que se llama Ezequías. Ezequías, la verdad, era impresionante, pero lea conmigo aquí lo que dice en Segunda Reyes capítulo 18, y vamos a leer en el verso 3 en adelante. Dice así: e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. Mire, usted ya vio cómo aparece esto de acera cada rato, debe haber sido una deidad que sabe dónde lo agarraron. También hizo, dice, pedazos la serpiente de bronce. Y esta es algo que me impresiona muchísimo, porque dice aquí, oiga esto: la serpiente de bronce que Moisés había hecho
porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y le llamaban Nehustán. Y usted dirá, ¿qué es eso de esas serpientes? Mire, esto fue en el año, Moisés vivió en el año alrededor de 1300 antes de Cristo. Y cuando estaban en el desierto, ellos empezaron a reclamarle al Señor, ¿por qué no tenemos comida? ¿Por qué no tenemos agua? ¿Por qué no tenemos carne? En Egipto estábamos mejor. Y dice el Padre, ¿cómo iban a estar mejor? Entonces les cae una plaga y el Señor, se le ocurre ahí a Moisés, construyan esa efigie y volteen su mirada. Y lo correcto es que después de eso, pues hubieran destruido la efigie. Da a entender que estos israelitas la guardaron y la tuvieron como algo divino. ¿Sabe que Ezequías vivió en el año 700 antes de Cristo? O sea que 1300 a 1700 habían pasado 600 años. Con esa serpiente ahí, mire, 600 años es un chorro de tiempo, pues. Es increíble, imagínense. Bueno, América se descubrió en 1492. 600 años es casi, pues, un poco menos del descubrimiento de América. O sea que, ¿cómo es posible? Esas culturas llegan hasta que esta gente empieza a ponerle incienso, dice. Pero mira el verso 5. Este rey Ezequías, cuando quitó todos estos altares, confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, los mandamientos de Jehová que prescribió a Moisés. Mira, si algo yo quisiera es que por lo que yo estoy dispuesto a hacer, que Dios pueda decir que no hubo alguien como en la familia de Chito, por ejemplo, que estuvo dispuesto a buscarme, a seguirme y limpiar su vida. Yo te animo que tú seas uno de estos, que él mismo diga, dice en Segunda Reyes, capítulo 18, verso 7, 2 versos adelante, que el Señor mismo diga, yo estoy con él. Y donde quiera que Ezequías iba, dice, todo prosperaba. Todo prosperaba. Dios quiere bendecirte y te quiere decir, yo te quiero prosperar, pero tienes que tomar decisiones. Bueno, sigamos. También otra cosa que no le agradaba al Señor es que habían altares extranjeros. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué diferencia hay de la idolatría? Bueno, la idolatría es una imagen, pero un altar extranjero es como un lugar donde uno dice, ese lugar, si yo no voy a ese lugar, yo no tengo la bendición de Dios. Y mire cómo decía 2 Crónicas, capítulo 14, verso 3. Y aquí está hablando pues del rey Asa, ¿verdad? Porque él vino y dice que él fue alguien que también tuvo temor de Dios y estuvo dispuesto a quitar cosas que no le agradaban a Dios. Y dice ahí que él quitó los altares extranjeros y los lugares altos. Entonces, asocia que el altar o los altares generalmente eran puestos en lugares de altura. Y de alguna manera incluso esto viene hasta en las culturas. Buscar un monte alto, un lugar alto para edificar una iglesia, o poner una deidad o poner algo. Y es una asociación, lugares altos con los altares. Usted piensa en Guatemala. Usted sabe que en Guatemala generalmente en los lugares altos buscan los chamanes, ciertos brujos, para poder hacer sus oficios. Y es algo que se trae, ¿verdad? Pero es curioso porque esto dice en el verso 3, pero dice que en el verso 4 que
Asa, ¿verdad? Él le ordenó a todo el pueblo. Es de los pocos reyes que él ordena. Incluso Asa, recuerdo que él le dice que todos tenían que cumplir el mandamiento que Dios decía, ¿verdad? Realmente, ¿sabe que la palabra lugares altos viene de una palabra hebrea que es Mizbeach? Y esto lo que viene de una palabra que es, que es sacrificio o como matar a un animal. Entonces uno dice, sí, pero los israelitas también sacrificaban. No, es cierto. Ellos presentaban animales como sacrificio. Pero esta palabra es utilizada cuando ellos establecían los lugares de sacrificio para niños. Y esto lo hacían con el dios Moloch. Y Dios no le agrada que hayan sacrificios humanos para esto. Miramos, dice Jeremías 32, 35, ahí en su pantalla dice que edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom para hacer pasar por el fuego. Aquí está, a sus hijos y a sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esa abominación para hacer pecar a Judá. Miren, qué curioso, porque aquí está hablando el Señor. Miren, ustedes hasta se inventaron unas abominaciones que en mi mente habían pasado. ¿Cómo es eso? Que hayan hecho una deidad y presentar a sus bebés ahí. Terrible. Pero Dios no le agrada. Entonces uno piensa, pero ¿qué puede ser esto con mi vida? La idolatría o los altares. Tú dirás, mire, yo ya dejé eso, yo ya estaba en una religión, yo ya no comulgo con imágenes, yo no comulgo con tal vez algún tipo de afiche. No, pero ¿sabe qué? Hay que tener cuidado porque uno puede hacer de un altar o un ídolo, por ejemplo, una persona. Usted puede pensar de su cónyuge, ay, si no está él, yo me muero. Solo con él o con ella, un hijo. Por ejemplo, una figura eclesiástica puede ser un pastor, puede ser un ministro, puede ser un ministro de alabanza. Ay, cómo adora. Solo cuando yo lo oigo a este ministro cae la presencia de Dios. Usted tiene que aprender a buscar la presencia de Dios en cualquier lugar y que la presencia de Dios caiga. Cuídese de esas cosas que hacen que uno pueda tomar las figuras de personas como los que tienen o sea, Dios levanta hombres y mujeres, óigame, con unciones especiales, pero no para que los pongamos como un culto a ellos en todo momento. Bueno, sigamos hablando. También existen los pueblos o ciudades extranjeros, ¿verdad? Entonces dice aquí, a mí me encanta esto de pueblo, ciudad extranjero, porque dice en Levítico 26 que Dios decía hacia ellos, me seréis pues santos, pues yo el Señor soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces el Señor dice, yo quiero que tú seas un pueblo de Él. Pero cuando uno oye aquí la palabra pueblo, es curioso porque viene de una raíz hebrea que es tribu, que es más que todo son como personas de consanguinidad, o sea que tienen relaciones como familia. Entonces cuando el Señor te dice, tú eres mi pueblo, es porque tú eres de mi familia. Y tú tienes que sentirte parte de una familia espiritual. Tienes que sentirte parte de una familia cristiana. Porque así lo dice, mire cómo lo dice en 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el Señor te dice, tú no eres solo un sacerdote, tú no eres solo
una nación en santidad. No, tú también eres una tribu, una familia, que me pertenece. Inclusive en el verso 10, si usted lo lee en su Biblia, en 1 Pedro 2:10 dice, pues vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Y en otra oportunidad éramos tal vez ajenos, pero ahora el Señor te ha dicho, yo te he llamado, yo te he puesto escrito, como que Él nos tuviera en la palma de su mano, ahí te tengo, porque me perteneces. Y por eso el Señor te dice, ponme como una marca sobre tu corazón, ponme como una marca sobre tu brazo, para que el amor que nos albergue sea que nos diga yo soy de Él. ¿Sabe que con relación a esto de pueblo, me recuerdo ahorita que la Escritura hace mención que nosotros llamamos que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Correcto. Es el pueblo que era escogido hasta que vino este otro pueblo, tú. Y ahorita el pueblo de Israel está como en un paréntesis, está en suspenso, porque ahorita el Señor está tratando con su pueblo. Así lo dice Romanos en capítulo 9, cuando dice en verso 25, ¿verdad? Incluso es un verso que lo relata en Oseas. Cuando él dice, ustedes que antes no eran mi pueblo, pero ahora yo les llamo pueblo mío. A la que no era amada mía, ahora yo le llamo, ustedes son amados míos, ¿verdad? Entonces, a ellos se les dijo, ustedes antes no eran un pueblo, pero porque me he hallado un nuevo pueblo, dice en Romanos 9:25, creo que, ¿verdad? Que nosotros somos un pueblo escogido. Déjate que esa honra valga la pena. Siéntate digno de Él. No te avergüences ser llamado cristiano. Que no te avergüences ser hijo de Dios. Y que la gente sepa lo que tú crees. Y pues ya estoy por terminar. El otro es hijos extranjeros. Dice en Isaías capítulo 2, verso 6. Ciertamente has abandonado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres del oriente. O sea, en ese entonces cuando hablaban ahí de Israel del oriente, usted dirá, ¿eran de la China? No, eran costumbres que venían de Persia, de Irán, de Irak, de esos pueblos. Son adivinos, incluso lo vimos cuando estudiamos el reino de Babilonia. Una de las características de la influencia que tenía esto es que era la adivinación. Y también dice, cuídate de los filisteos, porque sus tratos son con hijos extranjeros o con hombres extranjeros. O sea, lo que da a entender es que ellos tratan de filtrarse y tratan de emparentarse con el pueblo. Y obviamente se emparentan, tienen hijos y llega un momento en que uno dice, ¿y qué le enseño a mi hijo? ¿Tus creencias o las creencias del otro? Entonces por eso dice el Padre, no os unáis en yugo desigual, dice en 1 Corintios capítulo 9, que no nos unamos en yugo desigual, sino que tengamos yugos que tengan una misma visión, una misma convicción, ¿verdad? Dice el Salmo 144, verso 11, en la Biblia, en la versión Navarra, dice, sálvame, líbrame la mano. O sea, si algo nosotros tenemos que decirle, Señor, que mi parentela, que mis relaciones no puedan, que no vuelva yo a hacer sociedades, que no me emparente con hijos de extranjeros, porque pueden convencerme con su forma de hablar, cuya boca habla vanidades, pero también su diestra tiene perjurio. O sea que detrás de lo que dicen hay una acción que puede afectarme. Por supuesto, mire cómo dice Oseas capítulo 5, verso 7.
Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. O sea, ¿cómo fue? Esas combinaciones, esas mezclas. Y el problema es que esos hijos tienen que empezar a creer algo. O creen a la madre o creen al padre, pero como tienen convicciones, direcciones diferentes, entonces viene el padre y dice, lamentablemente el que no es conmigo es contra mí. Y van a ser consumidos, dice. Y sus heredades también. ¿Sabe que en Malaquías capítulo 2, verso 15 dice, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Dice, y no él hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. O sea que el propósito del matrimonio es que nosotros vamos a presentarle una simiente, hijos de reino, hijos con carácter del Señor. Yo te animo a que tú le presentes al Padre una familia que sea digna de Él. Aleluya. Bueno, con esto damos finalizado este discipulado, pero no quiero terminar sin ministrarte y sin poderte decir, hoy el Señor está contigo, hoy el Señor te dice, no temas, yo voy a cuidar de tu familia, de los tuyos, pero tienes que limpiarte, purificarte de estas cosas que no me agradan, que son prácticamente cosas que no me agradan. Créele a Dios. Para eso Él vino, para decirte, por tus fuerzas no puedes limpiarte. Pero no importa qué bueno hoy el Señor dice, yo no puedo ganarme. Purifícate, purifícate. Descontamina esas cosas que no me agradan. Yo quiero que tú puedas entrar libre al santo lugar, descontaminado, con nuestra inmunidad. Que tú le puedas decir, Señor, yo quiero entrar, adorar, poder estar en tu presencia. Límpiame de las cosas que no te agradan. Cierra tus ojos y dile ahora, límpiame, Señor. Ayúdame, Señor. Yo quiero entrar a tu santo lugar limpio. Te amo. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Perdona mis ofensas. Límpiame. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz. Quita lo que no te agrada. Al santo lugar. Examíname. Adorarte. Y saca lo que no te agrada. Yo quiero entrar. Adorar. Quiero estar digno. Poder levantar manos santas. Manos santas para ti. Yo quiero estar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Tú sabes que yo quiero entrar, adorar al santo lugar.
Gracias, Padre. Bueno, hoy hemos hecho una introducción a esta parte de un protocolo sanitario espiritual. Que Dios te hable y empiece a examinar aquellas cosas que tú sabes que hay que limpiar. Te bendigo y qué grato es haber estado contigo esta vez. Un abrazo. Bendición.